Buen día, hermano. Doy gracias a Dios por la oportunidad nuevamente que tengo de poder predicar la palabra de Dios a través de este medio. Y pido a Dios que te encuentres con bien donde quiera que estés y que Dios esté cuidando de tu familia y de tu vida. Te pido por favor que vayamos a nuestra Biblia, ahí en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 11, Romanos capítulo 12 y versículo 11. Romanos 12, 11 dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Oremos, hermanos. Señor, gracias por permitirnos una vez más escuchar la predicación de tu palabra. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo en estos momentos, tú nos das el privilegio, nos das la oportunidad, la dicha y la bendición de poder continuar escuchando tu palabra y la predicación de ella. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, que a través de tu palabra tú obres en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a que con humildad reconozcamos esas áreas de nuestra vida que están débiles ante ti, que necesitan ser arregladas, fortalecidas y arreglar, Señor. Cuentas contigo y andar mano a mano para poder así tener tu bendición en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren. Sigue obrando en sus vidas, en sus familias. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que tú les libres de enfermedad. Líbrales, Señor, de la enfermedad que estamos enfrentando en estos momentos, Señor. Tú guárdales, protégeles y suple también sus necesidades, Señor. Cuida a mis hermanos que aún están saliendo a trabajar, que están yendo en el transporte. Tú protégelos, líbralos, Señor, de infecciones, líbralos de enfermedades. Bendice este tiempo, ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, y háblanos, Padre. Necesitamos que a través de tu palabra nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro corazón sea refrescado, Señor. Anímanos, Padre. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 12, Romanos 12 y el versículo 11, hermano, dice otra vez así la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice otra vez: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiero predicarte en esta mañana, hermano, acerca de el descuido. Hay áreas en nuestra vida que la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a no descuidar, a prestarle suma atención y a prestarle el debido cuidado. Y dice la palabra de Dios aquí: en lo que requiere diligencia. Y hay varias áreas de nuestras vidas que requieren que apliquemos esa diligencia, esa atención, ese cuidado a nuestra vida. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios algo entonces de el descuido. Descuido quiere decir omisión. Descuido también quiere decir negligencia o falta de cuidado. También encontramos, si buscamos que el significado de descuido es la falta de atención o cuidado de una persona en lo que hace o en lo que está a su cargo o bajo su responsabilidad. Qué peligroso es, hermano, el descuido en nuestras vidas y cuántas tragedias no han sido consecuencia del descuido. La mayoría de nosotros, sin duda, somos culpables de ello, de descuidos. Se nos han escapado cosas, nos hemos distraído en momentos importantes, hemos descuidado lo que antes nos parecía de interés. Y hay quienes
en ciertos momentos han descuidado su trabajo, han descuidado sus estudios, han descuidado su persona, han descuidado su salud, han descuidado su hogar, hemos descuidado nuestra relación con Dios. Gracias a Dios que tenemos un Dios que no descuida su obra. Él sustenta su creación, ¿verdad? Y en estos momentos que estamos viviendo podemos tener esa confianza y esa seguridad de que gracias a nuestro Dios amoroso, Él tiene el cuidado necesario para lo que estamos atravesando. Su mano está en control de la creación, en control del mundo, y Él no descuida nuestra vida, Él no descuida su obra, Él no descuida su creación, Él no descuida atender nuestra oración, Él no descuida la protección a sus hijos. Él está atento y Él está pendiente. Pero lamentablemente nosotros estamos llenos de descuido. Podemos pensar descuidos, bueno, pastor, cualquiera los ha tenido, cualquiera ha cometido descuidos. Sí, es verdad, pero si reconociéramos y consideráramos todo lo que nos ha ocasionado los descuidos, seríamos, sin duda, más cuidadosos. Todos hemos escuchado que por descuidos han ocurrido accidentes, han ocurrido desgracias, han ocurrido pérdidas, han ocurrido muertes. Dice la palabra de Dios otra vez ahí en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, en lo que requiere que debemos prestar atención, a lo que le debemos de dar suma importancia. Dice la palabra de Dios, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiero predicarte entonces de algunos descuidos que nosotros hemos tenido en nuestras vidas y que deberíamos de arreglar, de prestarle otra vez atención, como veíamos en la definición, que descuido es la falta de atención o cuidado de una persona en lo que hace o en lo que está a su cargo o en lo que está bajo su responsabilidad. Y vamos a ver aquí en unos ejemplos de la palabra de Dios qué áreas de nuestra vida que son nuestra responsabilidad, que están bajo nuestro cuidado, que están a nuestro cargo, hemos descuidado y que deberíamos de prestar diligencia nuevamente, prestar atención y arreglar esos descuidos y cuidar de no caer nuevamente en esos descuidos. Vamos a ver aquí en primer lugar el primer descuido que probablemente tenemos en nuestras vidas y que probablemente en ocasiones caemos en descuidar. Vamos a ver en primer lugar que lamentablemente en ocasiones descuidamos, y esto es muy común en la vida de los cristianos, descuidamos nuestra comunión con Dios. Lamentablemente hay muchos cristianos que creen que pueden vivir una vida muy normal, una vida muy a la ligera, sin tener el cuidado de mantener su relación correcta con Dios. Lamentablemente hay cristianos que piensan, yo puedo vivir sin leer la Biblia, yo puedo vivir sin orar, yo puedo vivir sin tener una relación con Dios. Y sí, efectivamente, tú podrás vivir, tú podrás hacer tu vida, tú podrás trabajar, tú podrás hacer lo que tú quieras sin tener una comunión con Dios. Pero no puedes decir que tienes la bendición de Dios y no puedes gozar de la paz, de la bendición que Dios da a aquel que cuida y es diligente en mantener una comunión con Dios. Y lamentablemente hay cristianos que viven sus vidas ya de años sin una correcta relación con Dios, con corazones endurecidos, sordos a la palabra de Dios, ajenos a la amonestación, y piensan, pues, o se han acostumbrado a vivir vidas sin tener una relación con Dios, pero no pueden decir que tienen la bendición de Dios en sus vidas. Vamos a ver aquí entonces el primer descuido. Descuidamos nuestra comunión con Dios. En
Lucas capítulo 10, versículo 38, dice así la palabra de Dios. Aconteció, en Lucas 10, 38, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice la palabra de Dios aquí que Marta se ocupaba o se distraía o se descuidaba. ¿Y de cuántas cosas, hermano, ponemos especial atención? Por ejemplo, ponemos especial atención a nuestra apariencia, no descuidamos el aseo de nuestra persona. En esta mañana no descuidamos y estuvimos al pendiente de la ropa de los hijos, no descuidamos y estuvimos al pendiente para que no se les hiciera tarde, no descuidamos y estuvimos al pendiente para tener listo el desayuno, no descuidamos para estar al pendiente de llegar puntual al trabajo, de llegar puntual a la escuela. No descuidamos y estuvimos al pendiente de tener la casa lista y preparada para las visitas que íbamos a tener, pero hemos descuidado lamentablemente lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Ahí en el versículo 39 de Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 2, verso 39, dice la palabra de Dios: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, dice la palabra de Dios, oía su palabra, pero Marta se ocupaba con muchos quehaceres, se distraía con muchos quehaceres, se descuidaba con muchos quehaceres, en lugar de prestar atención a su comunión con Dios, con el Señor. En este día, hermano, no hemos descuidado ciertas cosas, ¿verdad? No le faltó nada a los hijos, no descuidamos que estuvieran peinados, que estuvieran perfumados, que estuvieran bañados. Nada salió de nuestro cuidado ni de nuestro descuido. No descuidamos que la ropa del esposo estuviera bien planchadita para que se fuera a trabajar. No descuidamos los papeles de nuestro trabajo y del cliente, que estuvieran en orden, que estuvieran preparados para la cita que teníamos el día de hoy. No descuidamos nuestra agenda bien organizada, bien revisada, bien planeada. No descuidamos esos detalles, pero lamentablemente descuidamos lo más importante, descuidamos nuestra comunión con Dios. No descuidamos, ¿verdad?, las cuentas que tenemos. Estamos al corriente con los pagos en el banco. No descuidamos el recibo del agua, no descuidamos el recibo de la luz, no descuidamos el recibo del teléfono, del internet, del gas. Todo está al corriente. No descuidamos ninguno de esos detalles, pero lamentablemente en esta mañana descuidamos nuestra comunión con Dios. Otras cosas nos han distraído, como a Marta. Otras cosas han perdido que prestemos atención en lo más importante. Nos han hecho descuidar nuestra comunión con Dios. Se nos ha olvidado, hermano, que Dios es quien nos da la vida, que Dios es quien nos da el vigor, que Dios es quien nos da la energía para poder desarrollar las actividades diarias de nuestra vida en este día. Hemos descuidado lamentablemente nuestra comunión con Dios y se nos olvidó que Él es quien nos da la victoria cuando vienen las luchas, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las pruebas, que se nos olvidó que Él es el que nos da la fuerza cuando llega el desaliento, el desánimo, la duda, el temor. Descuidamos nuestra comunión con Dios y se nos olvidó y descuidamos que Él es quien nos alienta a seguir adelante cuando hay dificultades en la vida.
Hemos descuidado nuestra comunión con Dios, lamentablemente. Nosotros no hemos descuidado nuestra persona. Nosotros estamos bien peinados, bien perfumados, bien planchados, bien limpiecitos, pero lamentablemente hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Ya no tenemos esa relación que antes teníamos con Él. Mi corazón ya no late como antes por la presencia de Dios. Ya no me interesa madrugar y amanecer con el Señor, platicándole, desbordando mi corazón, llevándole mis cargas, confiando en Él, suplicando su cuidado cada mañana. Hemos descuidado nuestra comunión con Dios por atender otras tantas cosas en nuestras vidas. A otras cosas le prestamos atención, a otras cosas le damos el tiempo, a otras cosas le prestamos demasiado interés, pero se nos ha olvidado nuestra comunión con Dios. Ya no me llama la atención desvelarme leyendo su palabra, aprendiéndome los versículos, memorizando su palabra, recordando esas bellas promesas. Hemos descuidado nuestra relación con Dios y ya no derramo lágrimas de gozo cuando leo su palabra, porque mi corazón está endurecido, porque mi corazón llena otras cosas, porque mi corazón se inclina a otros placeres, porque el mundo me ha robado el corazón, porque Satanás ha llenado mi corazón con tantas cosas, porque descuidé mi comunión con Dios. Ya no me atrae orar en la velada de oración, ya no me atrae orar con mis hermanos en la reunión de oración. He descuidado mi comunión con Dios. Dice la palabra de Jehová en el Salmo 25, 14, Salmo 25, 14, Salmo 25, 14. Dice la palabra de Dios, así, Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dice la palabra de Dios, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. En Proverbios 3, 32, Proverbios 3, 32, nos dice la palabra de Dios así, Proverbios 3, 32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Pero lamentablemente, hermano, hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Ya no nos interesa llegar con Él en la mañana, ya no nos interesa buscar su rostro. En 1 Juan 1:6 dice la palabra de Dios, si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas. En 2 Corintios 6:14 dice la palabra de Dios, y qué comunión la luz con las tinieblas. Mira, hermano, ¿cómo podemos decir que tenemos comunión si somos unos entregados al pecado? ¿Cómo podemos decir que tenemos comunión con Dios si sigo ofendiendo a la esposa, si la sigo humillando? ¿Cómo puedo decir que tengo comunión con Dios si aún sigo emborrachándome? ¿Cómo puedo decir que tengo comunión con Dios si aún siguen saliendo de mi boca malas palabras y ofensas a mi Dios? ¿Cómo puedo decir que tengo comunión con Dios si ando haciendo tranzas, si ando robando? ¿Cómo puedo decir que tengo comunión con Dios si vivo criticando al hermano? ¿Cómo puedo decir que tengo comunión con Dios si vivo en engaño, en infidelidad a mi esposa? En Génesis capítulo 3, versículo 8, vemos en la palabra de Dios que Adán y Eva descuidaron su comunión con Dios. Dice ahí en Lucas capítulo 10, versículo 41, respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Te has distraído, has descuidado lo más importante, que es escuchar mi palabra, que es buscar mi comunión. Pero fíjate ahí, en Génesis 3:8, Adán y Eva descuidaron igual la comunión con su Dios y, peor aún, empezaron a tener comunión, una relación con el diablo. Lo escucharon, él les mintió, él les metió cosas en la cabeza, él les engañó, él los enredó, él los atrapó, ella les metía cosas como Dios es exagerado, Dios es mentiroso, Dios es envidioso, Dios es malo.
ellos lamentablemente al desechar y al descuidar la comunión con su Dios, ellos le prestaron atención a lo que Satanás les dijo. Ellos pensaron, quizás ellos pensaron, tal vez tiene razón, ya lo había notado y ya nos habíamos fijado. No, pero mi casa no está descuidada, ¿verdad? El jardín se poda puntualmente, está limpio en todos los rincones, presto demasiado interés. Mi casa no está descuidada, mi ropa toda lavada, acabo de impermeabilizar, acabo de pintar, mi casa no está descuidada, yo no me he descuidado, estoy haciendo ejercicio casi todos los días, estoy comenzando una nueva dieta, me acabo de ir a checar y estoy bien de salud. No hemos descuidado ni casa, no hemos descuidado ni familia, no hemos descuidado ni mi persona, pero lamentablemente hemos descuidado nuestra comunión con Dios. No nos interesa seguir escuchando la voz de Dios. Lo único que me interesa soy yo, mi bienestar, mi comodidad, que sea feliz. No importa lo que deje de hacer, prefiero pasar más tiempo haciendo otras cosas que mi relación con Dios. Lucas 10:40 otra vez dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, se distraía. Y es que tengo que hacer esto, decimos, y es que tengo que ir a este lugar, y es que tengo esa cita, y es que espérame, temprano tengo que ir al mercado, y es que debo de madrugar para terminar un proyecto, y un montón de cosas que no hemos descuidado, pero que nos han distraído y nos han hecho descuidar lo más importante, que es nuestra comunión con Dios. Y tantas cosas que distraen nuestra comunión con nuestro Dios y nuestra mente para tener una comunión con Dios. David descuidó su comunión con Dios por tener una comunión con su carne, por tener una relación con una mujer extraña. Su carne dice, la puedes tener. Su carne diciéndole, te la mereces. Su carne diciendo, tienes todo el derecho. Y descuidó su comunión con Dios por tener comunión con su carne. Descuidaron comunión con Dios y le dejaron. Mira, hermano, descuida tu comunión con Dios. Descuida tu comunión con Dios y empezarás a aceptar la comunión y el consejo de Satanás, la comunión y el consejo de la carne, la comunión y el consejo del mundo. Dice la palabra de Dios en Jeremías 2:13, me dejaron a mí fuente de agua viva. En Jeremías 15:6 dice la palabra de Dios, tú me dejaste. En Jeremías 17:13 dice, dejaron a Jehová manantial de aguas. Y lamentablemente, hermano, es lo que ocurre con muchos cristianos. Andan por la vida como si nada. Andan viviendo sus vidas como si no les afectara de haber descuidado su comunión con Dios. Pero no se ve la luz de Cristo en su vida, no hay diferencia en su andar, no se distinguen del mundo, porque lo único que les interesa es su bienestar y no descuidar su bienestar. Lo único que reflejan es su vida, es su placer, es sus intereses, pero ahí está con ellos el odio, el rencor, la amargura, la mundanalidad. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Dice otra vez ahí en Lucas capítulo 10, versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era esa buena parte? Versículo 39, la última parte, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Has descuidado, hermano, tu comunión con Dios? Tal vez no has descuidado tu persona, tal vez no has descuidado tu trabajo, tal vez eres muy cuidadoso, hermano, de tu casa, de tu trabajo, de tus necesidades.
Pero ¿cómo está tu relación con Dios, hermano? ¿Cómo está? Mira, tú puedes decir, bueno, yo oigo predicaciones, bueno, yo oigo conferencias. Puedes hacer lo que tú quieras, hermano. Pero eso no va a suplir la necesidad personal, la necesidad principal de tener una comunión personal con Dios. ¿Cuántos cristianos lamentablemente tratan de vivir vidas por medio de otras fuentes y no de su relación personal con Dios? Eso es imposible, hermano. Tú tienes que cuidar tu relación con Dios, no la descuides. Pero ¿qué otra área en nuestra vida hemos descuidado? Vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12. Dice así la palabra de Dios. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice otra vez aquí Pedro, por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aparte de nuestra comunión con Dios, hay otra área en nuestra vida que descuidamos y es la exhortación. Dice Pedro, no dejaré, no descuidaré, no desatenderé, no omitiré el recordaros. Esa palabra recordar quiere decir amonestar, llamar la atención, poner en la mente, traer a la memoria. Y dice Pedro, yo no voy a descuidar el exhortarles. La exhortación, hermano, es llamar acerca, es una invitación, es recordar, como te dije anteriormente, es poner en la mente. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:22. Hebreos 13:22 nos dice la palabra de Dios así. Hebreos 13:22. Hebreos 13:22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Y mira, hermano, como pastor, yo soy responsable de exhortar, soy responsable de amonestar, soy responsable de advertir. Y la palabra de Dios no es solo para animarnos, no es solo para hacernos felices, no es para pasar y sentir algo bonito. También es necesario atender la exhortación. Los tiempos en que estamos viviendo, hermano, no son para hacernos los que no vemos. Los tiempos en que estamos viviendo no son para hacerlos los que no oímos. Los tiempos en que estamos viviendo no son para hacernos los que no sabemos. No podemos callar, no podemos hacernos de la vista gorda. Cuando hay que exhortar, cuando hay que recordar, cuando hay que poner en mente, cuando hay que no hay que omitir. ¿Cómo, hermano, no exhortar y amonestar en estos tiempos donde la santidad se ha hecho a un lado? ¿Cómo no amonestar acerca de la separación? ¿Cómo no amonestar acerca de la moralidad? ¿Cómo no amonestar acerca de las buenas costumbres, hermano? ¿Cómo no exhortar y amonestar acerca de lo que tu familia está viendo en el televisor y que inunda y llena su mente de inmoralidad, de engaño, de malos pensamientos? ¿Cómo no exhortar, hermano? Cuando lo que vemos en la televisión, las novelas, las series, las películas, hasta los programas infantiles, nos están hablando del pecado, nos están hablando que el adulterio es como un desahogo y un consuelo, cuando a través de la televisión vemos que la fornicación es como una experiencia liberadora, que la unión libre es como mejor que el matrimonio, tener una relación mejor que el matrimonio. ¿Cómo no gritar y exhortar en contra de lo que está sucediendo y destruyendo a nuestros hijos, hermano? En el segundo libro de las Crónicas 19, 9 al 10, segundo libro de las Crónicas 19, 9 al 10, leemos que dice así la palabra de Dios: les amonestarás
para que no pequen contra Jehová. En Jeremías capítulo 11, versículo 7 al 8, dice la palabra de Dios: amonestándoles desde temprano y sin cesar. ¿Cómo no exhortar, hermano? ¿Cómo no exhortar en estos tiempos donde las personas se han olvidado de Dios, donde los propios cristianos, hermano, les da igual si tienen una relación con Dios o si no tienen una relación con Dios, donde los propios cristianos estamos viviendo vidas sin tener nuestra relación correcta con Dios? ¿Cómo no amonestar en este tiempo, hermano, a nuestros hijos acerca de que guarden sus vidas, acerca de que guarden de la música que están escuchando, acerca de que guarden su forma de vestir? ¿Cómo no exhortar y amonestar a que el varón se cuide y se fije en tener una relación con Dios y tener temor del Señor? ¿Cómo no amonestar a nuestros hijos en estos tiempos de inmoralidad a que se cuiden, a que busquen hombres y señoritas que en verdad tengan vidas temerosas de Dios, que no vayan y encuentren en la calle y se vayan con la primera persona que ven ahí, nada más porque está bonita, nada más porque sobresale? No, sino que se enfoquen en el temor de Dios. ¿Cómo no gritar y amonestar a nuestros jóvenes acerca de su trato con el sexo opuesto? ¿Cómo no amonestar cuando Proverbios 7 nos habla de la fornicación y nos alerta en cuanto a la fornicación? ¿Cómo no advertir a nuestros jóvenes que se guarden con pureza? ¿Cómo no exhortar y amonestar a los jóvenes, y no solamente a ellos, pero también a los adultos, a los esposos, a las esposas, que se guarden, que se protejan? Mira, hermano, cómo no exhortar y amonestar cuando nuestros jóvenes, nuestros niños en las escuelas le están impartiendo y les están invitando a experimentar con relaciones fuera del matrimonio, cuando en la escuela se toca el tema como cualquier otra actividad, cuando la palabra virginidad y pureza ya no valen en esta sociedad? ¿Cómo no amonestar y exhortar cuando los medios de comunicación están atacando las buenas costumbres, están dando instrucciones claras y precisas de cómo tener relaciones fuera del matrimonio? ¿Cómo no exhortar y amonestar cuando los propios libros de texto nos instan a la exploración y a la experiencia y animan a los jóvenes y a los niños a experimentar? ¿Cómo no exhortar y amonestar, hermano, para que los jóvenes, las señoritas, se guarden puros, se guarden limpios para el Señor y entiendan que Dios bendice la virginidad? ¿Cómo no exhortar a ti, hermano, que no andes sola con una mujer, que no andes solo, con una mujer que no es tu esposa? ¿Cómo no amonestarte, hermano, que no andes en una relación con alguien que no es tu mujer, que tu mejor amiga sea tu esposa? ¿Cómo no es advertirte que te guardes, que te protejas? Joven, ¿cómo no amonestar? ¿Cómo no amonestarte a que trates a las damas y a las señoritas de una forma correcta, que te conduzcas delante de ellas como si fueran tus hermanas, que tu principal motivación sea el temor al Señor? ¿Cómo no exhortar cuando en Proverbios 5 nos habla acerca del adulterio? ¿Cómo no exhortar al varón de la mujer extraña, que no salgas con ellas a solas, que no andes con alguien que no es tu esposa, que no saques a cualquier lugar a alguien que no es tu esposa, que no le confíes tu corazón, que no le confíes tus pensamientos, que no le confíes tus sentimientos a quien no es tu esposa, que no seas más cariñoso con otras que no sea tu esposa, que no la halagues, que no hables bien de otra mujer que no sea tu esposa? ¿Cómo no amonestar? ¿Cómo no exhortar? ¿Cómo no recordar si estamos viviendo tiempos difíciles, si estamos viviendo tiempos donde no debemos de descuidar, si estamos viviendo tiempos donde las consecuencias para nuestros hijos son graves? ¿Cómo no dejar de exhortar cuando las normas están bajando, cuando estamos olvidando los principios, cuando estamos bajando las bardas de protección?
Padre, tú tienes que exhortar a tus hijos, tú tienes que exhortar a tu familia, tú tienes que exhortar a tu hogar. Estorba a tus hijos que se sientan mal cuando no estén haciendo lo correcto. Es triste, pero lamentablemente los padres no estamos estorbando. Al contrario, muchas veces solapamos el mal actuar, y el mal andar y el mal proceder de nuestros hijos. Ay, mi hija, sí, esa ropa se te ve muy bien, esa ropa resalta tu figura, y los propios padres animando a los hijos a no andar de una forma correcta. Ay, hijito, mira, sí, vete a comprar la ropa que tú necesitas, vete a comprar la ropa que tú quieras. Sí, yo te doy el dinero para que te compres lo que tú quieras. Y no exhortamos a nuestros hijos a vivir en temor. No van a la iglesia y no les exhortamos. Viven en inmoralidad y no les exhortamos. Sabemos lo que ellos hacen, sabemos lo que ellos están viviendo, sabemos la música que escuchan, y solapamos su andar, solapamos su conducirse, y no les estorbamos y no les exhortamos. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Pedro: yo no dejaré de recordarte las mismas cosas. Otra vez dice ahí en 2 de Pedro: yo no dejaré de recordarte las mismas cosas. Yo no voy a descuidar de poner en tu mente las mismas cosas. Y mira, hermano, tú y yo somos responsables como padre de exhortar a nuestros hijos. ¿Cómo no exhortarles cuando los tiempos en que estamos viviendo son difíciles? ¿Cómo no advertirte que todo esto, hermano, te va a traer dolor? ¿Cómo no exhortarte y decirte que todo esto te va a traer quebranto? ¿Cómo no exhortarte y decirte que todo esto va a traer vergüenza? ¿Cómo no exhortarte y decirte que todo esto va a traer tristeza? ¿Cómo no exhortarte y decirte que todo esto va a dejarte cicatrices? ¿Cómo no exhortarte y decirte que todo esto va a traer decepción a tu vida? ¿Cómo no exhortarte y decirte que todo esto va a traer amargura? Por eso, hermano, debemos de exhortar y no dejar de exhortar. Dice Pedro: no voy a dejar de recordar las mismas cosas. Hemos descuidado, hermano, no solamente nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Hemos descuidado no solamente la exhortación. Y dice la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, presta atención. En lo que requiere diligencia, presta el cuidado. Pero hay que reconocer, hermano, que tú y yo hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Y no solamente la comunión con Dios, hemos descuidado nuestra exhortación. Y si alguien nos exhorta, nos molestamos. Si alguien vuelve a poner en la mente que andamos mal, nos enojamos. Si alguien nos dice que debemos de cambiar nuestro proceder, que está mal delante de Dios, nos amargamos. Y en lugar de darle gracias a Dios porque hay alguien que con amor nos exhorta, que porque hay alguien que ve nuestro andar y se interesa en nosotros, nos llama la atención, nos enojamos y vamos contra Él y nos amargamos y alejamos la amistad y cortamos amistad. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos exhorten. Hemos descuidado nuestra comunión con Dios, pero hemos descuidado también la exhortación. Pero no solamente hemos descuidado la comunión con Dios y hemos descuidado la exhortación, también en último lugar hemos descuidado nuestra salvación. Fíjate que dice en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 4. Hebreos capítulo 2, versículo 1, al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos
una salvación tan grande. ¿Qué hemos descuidado también? Hemos descuidado, en tercer lugar, nuestra salvación. No le hemos dado, lamentablemente, el valor a la salvación que al principio estábamos encendidos, recordábamos que algo especial se había operado, reconocíamos que algo especial se había obrado y operado en nosotros. La salvación era lo más grande que nos había pasado. Lo queríamos decir a todo cuanto se cruzaba por nuestro camino. Llevábamos la Biblia, orábamos, ganábamos almas, íbamos a la iglesia, salíamos con los hermanos, llegábamos a las reuniones de oración, invitábamos a los vecinos, testificábamos a los familiares, pero lamentablemente descuidamos nuestra salvación. Nos olvidamos de la gracia y nos fuimos a la ley. Descuidamos que la vida cristiana se trata del querer hacer y no de el tengo que hacer, de la comunión con Dios y no de la religión. Y ya la salvación ahora ya no es un gozo orar, ya no es un gozo leer la Biblia, ya no es un gozo llegar a la iglesia, ya no es un gozo convivir con los hermanos. Ahora me pesa ir a la iglesia, ahora me cansa ir con los hermanos, ahora me harta estar en la iglesia, me siento incómodo. Pero el problema, hermano, no es que los hermanos cambiaron, el problema no es que Dios cambió, el problema es que yo descuidé mi salvación, yo descuidé mi relación con Dios, yo descuidé la exhortación, yo me aparté del Señor y ahora también, he descuidado la salvación, descuidé la salvación por gracia, descuidé la salvación que dice todo aquel que en él creyere, descuidé la salvación que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, descuidé la salvación que dice en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer, descuidé la salvación que dice regocijaos en el Señor siempre, descuidé la salvación que dice en Colosenses y todo lo que hagáis hacedlo como para el Señor, descuidé la salvación que dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Descuidamos nuestra salvación. Ahora estamos como los de la Odisea, en desobediencia. Ahora estamos como los de la Odisea, ciegos. Ahora estamos como los de la Odisea, desnudos espiritualmente. Y ahora estamos como la iglesia de la Odisea, dejando a Cristo afuera de nuestras vidas, dejando a Cristo afuera de nuestro hogar, dejando a Cristo afuera de nuestro corazón, dejando a Cristo lejos de nosotros. Dice la palabra de Dios. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Recuerda, hermano, recuerda cómo era tu salvación al principio y cómo estás ahora, hermano. Recuerda los primeros días cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo y querías leer la Biblia, querías orar, querías ir a la iglesia, querías involucrarte en las actividades, pero lamentablemente descuidaste tu relación con Dios. Lamentablemente descuidaste la exhortación y cuando alguien te exhortó, te enojaste, te molestaste, te endureciste y lamentablemente descuidaste tu salvación por gracia. La salvación que antes era vivirla por deleite, vivirla por amor, vivirla por gratitud, vivirla porque te sentías feliz. Ahora lamentablemente descuidando tu relación con Dios, metiéndote en el pecado, dejando que el mundo entre a tu vida, que la carne te controle, que Satanás meta cosas en tu mente, lamentablemente has descuidado tu salvación. Ya no eres el mismo, has cambiado. Y no es porque alguien más cambió, no es porque Dios cambió. Hay que reconocer, hermano, nosotros hemos descuidado. Dice la palabra de Dios, otra vez ahí, en el pasaje que iniciamos, en Romanos capítulo 12, y versículo 11, dice la palabra de Dios, Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué has descuidado, hermano? ¿Has descuidado tu relación con Dios? Tal vez tu persona no está descuidada,
Tal vez tu trabajo no está descuidado. Tal vez tu casa no está descuidada. Tienes todo en orden. Pero has descuidado tu relación con Dios. Has descuidado tu relación con Dios. Tal vez, hermano, has descuidado la exhortación. Tus hijos necesitan ser exhortados. Tu familia necesita ser exhortada. Vivimos tiempos peligrosos, hermano, donde el mundo quiere robar el corazón de tus hijos. Y has dejado de exhortar. Has dejado de poner en la mente de tus hijos que lo más importante es andar en los caminos del Señor. Has dejado de recordarle a tus hijos, a tu familia, que no hay nada más importante que tener una relación correcta con Dios. Tal vez has descuidado también tu salvación. ¿Cómo te encuentras ahora, hermano? ¿Eres el mismo que al inicio, con el mismo fervor, con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, con la misma entrega, con la misma consagración? La culpa no la tiene nadie más. Nosotros hemos descuidado, dice la palabra de Dios, en lo que requiere diligencia. No descuidemos, hermano. Otra vez, volviendo a la definición que dábamos al principio, descuido es la falta de atención o la falta de cuidado que una persona hace a lo que está a su cargo o bajo de su responsabilidad. Es nuestra responsabilidad todo esto, tu relación con Dios, la exhortación y tu salvación, de nadie más. Nadie más es responsable de que tú tengas una buena relación con Dios. Nadie más es responsable de que tú hayas descuidado la exhortación. Nadie más es responsable de que tú hayas descuidado la salvación. Solo nosotros. Y dice la palabra de Dios, en lo que se requiere diligencia, no perezosos. Hermano, ¿a qué le has prestado más atención que a las cosas más importantes? ¿En qué has dejado de ser diligente en tu vida espiritual? ¿Qué has omitido? ¿Qué has descuidado, hermano? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vida? Si tu evaluación es baja, hermano, seguramente es porque hemos descuidado algo. Que Dios nos ayude a prestar atención y tener cuidado en las cosas que Dios demanda atención. Otra vez dice la palabra de Dios, en lo que se requiere diligencia, no perezosos. No descuides, hermano, no descuides. Presta atención a lo más importante. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de escuchar una vez más tu palabra. Y sin duda, Señor, cada uno de nosotros en ciertas etapas de nuestras vidas hemos sido descuidados. Y hemos descuidado nuestra relación contigo, hemos descuidado la exhortación, hemos descuidado nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, te pedimos en nombre de Cristo, que nos dé la gracia necesaria para prestar atención y ser diligentes en lo que demanda diligencia de nosotros. Ayúdanos, Padre, a prestar atención y sumo cuidado a nuestra relación que debemos mantener contigo, a mantenernos en continua confesión de nuestro pecado que estorba para no tener una correcta relación contigo. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en la exhortación. No solamente en exhortar a los demás, pero en permitir, si es el caso, que alguien nos exhorte, dar gracias a Dios por ello, Señor, y prestar atención a la exhortación. Y también prestar diligencia a nuestro andar, a nuestra vida cristiana. A mantener ese fuego, Señor, que teníamos al inicio. A ir en tu ayuda y a suplicarte que tú nos ayudes a seguir andando, Señor, con ánimo, con entusiasmo, con fervor, con consagración en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos difíciles, Padre. Estamos viviendo momentos en donde el mundo se burla de ti, en donde el mundo no cree en ti, Señor, en donde el mundo se rebela contra ti. Y lamentablemente vemos que cristianos muchas veces, Padre, no les interesa su comunión con Dios. Creen que pueden vivir vidas normales sin tener una relación correcta contigo. Ayúdanos, Señor, a entender que es indispensable y vital mantener nuestra relación contigo.
Ayúdanos, Señor, a no descuidar lo más importante. Bendice a mis hermanos, Padre, donde ellos se encuentran. Cuídales, Padre, protégeles. Cuida a sus familias, cuida a sus hijos, cuida a sus hogares. Ayúdanos a no ser descuidados. Te lo pedimos y damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.